aterrizar ahora los problemas concretos y qué soluciones hay, porque convengamos en que nosotros no descubrimos los problemas, ¿verdad? Estos problemas que tiene Asunción los han tenido todas las ciudades en el mundo a lo largo de la historia y han encontrado salida práctica, por eso vamos a recurrir a la academia. Y empecemos con lo inmediato que fue el temporal y otra vez el drama digamos que tenemos para que se escurra el agua. Primero, luego que hay poca absorción, ¿verdad? Como asfaltamos toda la calle, el agua tiene que necesariamente discurrir y ahí tenemos estos raudales infernales. ¿Qué cosas hicimos mal y qué cosas podemos hacer para paliar esto? Bueno, mira, hicimos muchas cosas malas, ¿verdad? Pero para entender un poquito la problemática que estamos sufriendo ahora, yo creo que tendríamos que ir a los orígenes. Si me permitís un poco, voy a hacerte un poquito de historia. Asunción, cuando se funda sobre 7 colinas. Asunción tiene 7 colinas, algunos, digamos, dicen que son 8 colinas. Pero bueno, bien. Y en su primera estructura morfológica urbana, era una digamos, ciudad con una forma orgánica. O sea que no tenía esa trama ortogonal hipodámica, ¿verdad? Sino que como que los primeros habitantes supieron escucharle al lugar, a la, digamos, naturaleza. Y las manzanas prácticamente eran islas. Y las calles eran arroyos o eran digamos, los cauces. Cuando, digamos, venían las lluvias grandes, eran los desagües hacia los arroyos y los arroyos al río, ¿verdad? Y eso se conservó hasta digamos, 1820 más o menos, cuando aparece Francia. Y en el año 1821, Francia impone esa trama ortogonal que tenemos ahora sobre una situación de contexto orgánica. Y te puedo decir que ahí empezaron nuestros problemas. Al no, digamos, tener en cuenta esos, digamos, desagües naturales. Y con el tiempo, ¿qué fuimos haciendo? Fuimos empeorando esa situación. Fuimos cerrando esos cauces. Fuimos construyendo sobre los arroyos, fuimos entubando los arroyos. Fuimos asfaltando y volviendo el suelo, que ese es el mayor problema realmente, sumado a todo esto que estoy contando, que cuando, digamos, una ciudad crece y con el avance nos vamos asfaltando, lo que dijiste vos, entonces estamos volviendo el suelo mucho más impermeable. Y tenemos que tener en cuenta que en un suelo permeable prácticamente hay una, digamos, escorrentía en superficie del 25% y el resto va al subsuelo. Al subsuelo, exactamente. Lo cual dejamos alimentar. Crea también otro problema cuando se crea un suelo impermeable, porque el subsuelo, la napa freática, se alimenta con las filtraciones. Claro. Y cuando hay menos filtraciones, estamos teniendo menos agua también en el subsuelo. Y bueno, es digamos, un problema, es un sistema todo esto. Y mientras nosotros no comprendamos que la vida es un sistema, mientras nosotros no comprendamos de que digamos, la ciudad también es un sistema donde intervenimos mal, siempre va, digamos, repercutir en otro lado. O sea, nuestro primer problema es que nosotros interrumpimos el ciclo natural del agua. Totalmente. ¿Verdad? De hecho, nuestro acuífero Patiño se verá afectado seriamente ahora porque el agua no discurre, ¿verdad? Es decir, no filtra, digo, al contrario, discurre. Y lo otro entonces es cómo hacemos para volver otra vez a esos canales naturales que son los que permitían que corra el agua. Por eso digo, el ciclo natural del agua. Y sí, y tenemos que volver para atrás, tenemos que hacer más permeable el suelo. Inclusive, te voy a decir, inclusive en las digamos, ordenanzas municipales, se tiene en cuenta de la, digamos, ocupación construible en un terreno, máximo hasta el 75%, pero desde el punto de vista de la, digamos, densificación constructiva para, digamos, ventilación, aireación, soleamiento, pero no desde el punto de vista de la permeabilidad. ¿Por qué? Porque la ordenanza permite que vos hagas subsuelos
digamos, estacionamiento en el 100% del terreno. Claro. O sea que estamos volviendo otra vez impermeables. Esto es algo que tenemos que tomar muy en serio y, digamos, en forma genérica. Este es un problema interdisciplinario. Tenemos que trabajar gobierno local, academia, hidrólogos, ingenieros hidráulicos, gente entendida en el tema del verde urbano. Hemos perdido el verde urbano y eso contribuye muchísimo también para que esto aplaque. Y en breves palabras, nosotros lo que tendríamos que llegar es a la permeabilidad nuevamente de la ciudad, liberar esos cauces naturales, esos arroyos que tenemos, empezar a, digamos, liberarlos nuevamente. Y yo te voy a decir algo lastimoso que no te va a gustar. El arroyo Buricao tiene 3 afluentes. Uno de ellos es el Buricaomí. Y el Buricaomí está pasando bajo este canal. Por eso tienen el problema que están teniendo. Porque la cuenca del Buricaomí recoge toda, digamos, el agua en unas lluvias singulares en este arroyo justamente. Y este arroyo está taponado. ¿Y qué habría que hacer? ¿Cómo se abre el arroyo? Y tenemos que liberarlo. En el mundo hay... ¿Tenemos que sacar el canal de acá? No hay una sola cosa, eso sería lo ideal. En el mundo están liberando cauces entubados y están armando parques lineales. En China hay trabajo hermoso. O sea, esto de entubar que se hacía antes, hoy es un mal negocio. Es un mal negocio y a eso se suma. ¿Qué se suma? Existe, a ver por acá, anote, existe una ley de, digamos, tratamiento de las aguas que toca un sinnúmero de cosas. Entre ellos dice que no tenemos que arrojar basuras a los arroyos, cosa que hacemos. Hay una ley, hay un proyecto de ley, yo no sé si ya está firme o es un proyecto nada más que dice que todo propietario que tenga un dominio sobre estos arroyos no puede construir y se tiene que liberar al espacio público 5 metros a cada lado. Imagínense ustedes una Asunción con todos nuestros arroyos liberados, con esos 5 metros, con árboles plantados. Son utopías, pero finalmente las, digamos, utopías son las que nos hacen caminar para adelante, ¿verdad? Imagínense usted esos ríos, esos arroyos, no solamente de agua, sino esos cauces de verde de árboles que se pueden meter en la ciudad y pueden ir hasta el río. No sé si ustedes conocen la Rambla de Barcelona. Bueno, mírenla por arriba. Es como un río de verde en plena Barcelona densificada que se metía una cosa hermosa. Cruza todo. Ahora, arquitecto, es decir, un primer objetivo tendría que ser recuperar los espacios verdes, porque Asunción ha perdido casi todas sus plazas. Nos quedan pocas. Es más, eso que hicimos en la Plaza de la Democracia fue una locura, entonces. Si había verde ahí y le metimos cemento por todos lados. Voy a hacer mención a una cuestión pedagógica y didáctica, sobre todo, que manejamos en la cátedra de gestión del riesgo, ¿verdad? Y eso estamos trabajando mucho con los futuros arquitectos y también migran estudiantes de otras facultades. Decimos, primero, comenzamos a hacer un mea culpa y decimos que no tenemos una cultura de la prevención en el país. Para nada. Entonces, te escuché decir algunas palabras, eso, cómo hacer para evitar y demás. Esos conceptos prácticamente no se utilizan ya en la gestión del riesgo porque llegamos a un estadio de colapso que se empieza a hablar de reducción y de mitigación. Entonces, ¿cómo superar esta situación? Se puede trabajar, sí, a corto, mediano y largo plazo. Una cuestión a cortísimo plazo es la reactiva, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Sucede lastimosamente, un Nico Bolaños y ahí decimos, aquí hay que prevenir contra incendios. Tenemos la inundación hoy y tenemos otros factores que no es una cuestión que se dio siempre cíclicamente. Sin embargo, ese ciclo se acortó por el cambio climático.
que al final hay una injerencia antrópica que permite que eso suceda. La deforestación masiva, la no conservación, como estaban hablando ustedes, de los árboles, que de alguna manera colaboran de una manera, no sé, amigable con el ciclo de agua que se cortó. Es como una cadena trófica se cortó y obviamente va a haber un desequilibrio en esta situación. Entonces, ¿cómo actuar? A corto plazo le llaman una gestión reactiva, ¿verdad? O sea que es una mera respuesta, pero para eso la población, las autoridades pertinentes deberían estar preparadas para actuar. Deberían conocer de qué se trata esta situación. Yo creo que desde las escuelas, en los colegios, habría que entender lo que son los riesgos con quienes estamos conviviendo en la actualidad. ¿Para qué? Para poder sobrevivir y sobre todo construir una instancia de resiliencia, tanto familiar, en la vecindad, en las ciudades, en la república, ¿verdad? Eso no se dio. Entonces deberíamos aprender con los chicos ya a construir escenarios del riesgo. ¿Cuáles son los fenómenos adversos que se producen aquí? La sequía, la inundación, o sea, que se entienda cuál es el fenómeno y por qué ocurre. Entonces, a partir de ese escenario del riesgo, que es una construcción participativa, donde todo el mundo actúa, nuestra Constitución dice que somos un país pluricultural, multiétnico, por un lado. O sea, que tenemos diferentes culturas que actúan de una manera específica con respecto a su contexto. La gente que vive en Filadelfia no actúa y no produce igual que la gente de Alto Paraná, etc. Y eso hay que entender. Y a partir de ese entendimiento podemos comenzar a construir nuestro escenario del riesgo. Y ese escenario del riesgo está contemplado. ¿Qué tanto somos vulnerables a esa situación adversa que se da? A esto. Estos chicos, lastimosamente que se dio ahora en el... Claro. O sea, tenemos que prepararnos, digamos, para las situaciones de crisis que se van a dar. Exactamente. Ok. Estar preparado. Pero digamos, hay como un tono de resignación ahí. ¿Se puede evitar que ocurra? O sea, todavía estamos a tiempo de hacer esto que decía el arquitecto, de, por ejemplo, rescatar los espacios de los cursos de agua, hacer, digamos, una franja verde que bordee los arroyos, abrir lo que entubamos. ¿Cuánto costaría eso? ¿Cuánto si hay un costaría? plan, O sea, ¿verdad? ¿es realmente utópico pensar en eso? No, deberíamos hacerlo. La utopía sirve para eso, porque si vamos a, digamos, basarnos en la, digamos, distopía, que pensar que, digamos, nuestra vida va a ser cada vez peor, estamos, discúlpenme la expresión, fregados. Pensemos en la utopía es buena, tenemos que mejorar, tenemos que pensar en una ciudad mejor. ¿Y sabes por dónde podemos empezar, Luis? Te digo, las ordenanzas están escritas. Las leyes también están hechas. No se cumple. Con solamente cumplir las ordenanzas y las leyes, nosotros vamos a tener un país mucho mejor y una ciudad mucho más amigable. Te digo un ejemplo simple. No arrojar basura a los arroyos. No estacionar sobre la vereda. Con pequeñas cosas vamos a tener una ciudad mucho más amigable. Vamos a tener veredas donde digamos, el dueño de la vereda es el peatón y no el coche. Tenemos que comprender una cantidad de cosas. Yo pensaba, por ejemplo, rescatar plazas. Totalmente. Rescatar plazas y llenarlas de verde. Es decir, volver otra vez. Asunción fue alguna vez una ciudad jardín. Era una ciudad que tenía muchísimas plazas. Era una ciudad verde. Era una ciudad... Claro, no teníamos el tránsito que tenemos hoy, no teníamos la multitud que tenemos hoy. O sea, Asunción dejó de ser una ciudad agradable para vivir. Si nosotros tenemos un vuelo como el que estamos viendo ahí, vemos que sigue siendo verde, pero ese verde es privado. Lo que Claro, es público. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer son el rescate de los, centros parques lineales. son los que tienen los verdes. Perdón. Sí. Perdón. Y eso que está diciendo el arquitecto, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que los parques lineales que... No, que los centros de manzana, que le llamamos nosotros corazón de manzana, tienen verde. Y en el centro tenemos verde, pero el verde ya es privado.
Claro, está dentro de los patios de las casas. Está dentro, Claro, dentro de los patios de las casas. y lo que vemos allá en el fondo, lo que observamos allá en el fondo, que hace pocos días fue objeto de mucha polémica, la costanera Ujú. y todo lo que implica la construcción de la costanera en el cambio de la ciudad. ¿Qué tipo de arquitectura debería tener? ¿Se puede aprovechar todavía que tenemos un nuevo polo, digamos, de desarrollo hacia el río para cambiar la ciudad? Sí, definitivamente ahí se tienen que incluir programas públicos. La costanera tiene que ser de la ciudad, no tiene que ser privada. ¿De qué depende para que las seccionales coloradas, que son muchísimas que están ocupando espacios públicos, dejen de liberen esos espacios y le den a la gente, ¿verdad? Como lo decía Luis, pueden ser plazas, por ejemplo, pueden ser centros educativos, pueden ser centros de estudios de música. Cuarteles. Sí, ¿para qué Buena. tenemos cuarteles en espacios verdes fabulosos que tendrían que Claro. ser plazas, parques, Sí. universidades? ¿Para podríamos qué tener cuarteles ahí, con ¿verdad? esos espacios? Buena pregunta, pero esa es una cuestión de dominio que habría que investigar si son de, digamos, dominio público o privado todos esos espacios, ¿verdad? Pero Ahí- depende de la municipalidad liberar esos espacios, ¿verdad? En Claro, caso de que depende sea. de la municipalidad hacer esas, digamos, investigaciones y recuperar, si es que son de dominio público, recuperar esos espacios. claro que Realmente sí. trasciende el tema de la municipalidad. Porque si bien la mayoría de las seccionales en aquel momento fueron erigidas en plazas públicas, valga la expresión. Sin embargo, se dio un sentido de apropiación. Del momento que, yo me acuerdo en la época del doctor Filisola, se trató de hacer, lo primero que se hizo, se trató de hacer eso, cuál era el estado dominial. Se detectó, se determinó, pero implica todo un proceso Jurídico. jurídico. Interminable va a recuperar. Y ahí está el tema. ¿Y cuántos años pasaron de eso? Tiene que haber una voluntad política del gobierno central Sí. y negociar inclusive con el partido. O sea, digamos, algunos de estos caserones que están abandonados se pueden convertir en la seccional y los espacios verdes recuperarlos, ¿verdad? Esto mismo, porque el centro está abandonado, por ejemplo, surgieron nuevas centralidades como la cerca de los shoppings, para no dar los nombres, ¿verdad? Sí. Bueno, pero eso debería consolidarse y sobre todo la gente que va a conservar, preservar el patrimonio debería no pagar impuestos, por ejemplo, o sea, debería haber compensaciones, A ¿verdad? mí me da la impresión de que es decir, la función principal del municipio es ordenar el crecimiento de la ciudad, establecer las reglas de cómo se va a crecer. Y uno ve que, por ejemplo, la zona de Santa Teresa, ¿verdad?, que se convirtió en este momento en el corazón financiero y comercial de la ciudad, ese crecimiento no fue acompañado de infraestructura, de infraestructura pública. Entonces, yo no sé si para toda la cantidad de gente que va a usar un sanitario hay un desagüe cloacal que permita que eso no se convierta en un contaminante. Uno cuando va circulando por esa zona mira para arriba y parece que estamos en Miami, pero baja la vista a la calle y estamos en el tercer mundo. O sea, evidentemente no hubo una planificación. O se autorizó, digamos, una obra sin tener la infraestructura básica para poder, digamos, hacerse cargo de todo lo que supone esa cantidad de gente que va a circular allí, ¿verdad? Eso es muy nuestro, Luis. Es algo que nos caracteriza, parece. Nosotros primero asfaltamos las calles y después hacemos la cloaca. Rompemos el asfalto nuevamente. Y la misma cosa pasó con, digamos, Santa Teresa. Primero digamos, densificó el sector, pero no tenía la, digamos, infraestructura necesaria que se hizo posteriormente. Nos caracteriza, parece, esa forma de trabajar, ¿no? Y seguimos con ese pensamiento del tema del asfalto, que el asfalto es progreso, cuando en realidad hay zonas donde se debería mantener exclusivamente el empedrado justamente para que tengamos eso natural, la arena, la Pero sí, absorción. sí, frente Hay al zonas... Palacio de López se tapó un empedrado que era histórico y se asfaltó por cuestiones de comodidad. Era una cosa histórica ese Claro. empedrado que tenía el Palacio de López. Lo que pasa es que Los barrios empiezan a Vamos a faltar esperar todo lo el que resto, hay. ¿verdad? que la ciudad se construye para los automóviles, Sí. Esa es la clave. no para la gente. Lo que acaba de mencionar Patricia, ¿verdad? O sea, un poco cuando yo me permití hacer un poco una locución, aunque breve quise hacerla,
de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Pero esos son planes de mitigación que se pueden emplear a mediano plazo. La recuperación, por ejemplo, hay arterias que no deberían estar asfaltadas, o sea, no deberían tener pavimento continuo impermeabilizante. Lo que sí habría que hacer son empedrados buenos. Claro. Entonces, Claro. y eso El empedrado sí permite la filtración. un 50%. Claro. 50% Espectacular. prácticamente. Totalmente. Pero buenos empedrados, como decís. Claro. Pues, sí, hay unos empedrados que obviamente son intransitables. No se llevaran toda la plata que, Claro. que tiene que ser para un buen Un mal empedrado. empedrado. tendríamos buenos empedrados, ¿verdad? Claro, un mal empedrado arquitecto terminan solucionando con asfalto en vez de poner un empedrado bueno, por ejemplo. Ustedes saben que hay, por ejemplo, experiencias que funcionan muy bien. Aquí se intentó hacer y hubo también algunas complicaciones allá en el cerca del aeropuerto, más o menos, donde está el Comité Olímpico. Lo que se llama laguna de atenuación, donde vos podés absorber el agua de los raudales, por llamarlo de una manera, en este programa, y concentrar o desviar en un momento dado a esas lagunas que permiten que el cauce, donde no hay todavía desagüe pluvial, por ejemplo, puedan ser mitigados justamente, reducidos. Y luego hay conexión nuevamente al cauce de desembocadura, ya sea la bahía o el río, en el momento que termine la precipitación o la colmatación del cauce, digamos, de la laguna. O sea, eso está estudiado, se puede hacer. Acá se intentó hacer en 2 o 3 lugares ya, pero las obras realmente no terminan también, ¿verdad? Por otros motivos. Acá hay una clave que tiene que ver con la gestión, la administración de la ejecución. Entonces, para que haya transparencia y para que haya ejecución participativa y que le sirva a todo el mundo, ¿verdad? A todos, a los ciudadanos y a la... Pero además yo creo que nosotros necesitamos, probablemente, para cambiar la ciudad, hay que empezar desde la cultura de la vida ciudadana. Y me explico. Durante mucho tiempo se satanizó, por ejemplo, el que se construyeran departamentos. Vivir en departamentos significa que vos tenés un barrio en un edificio y que tiene que compartir un espacio verde que es una plaza. La gente está acostumbrada a tener su patio propio, con si puede tener árboles frutales fantásticos o el jardincito, pero suyo. Compartir con los demás un espacio verde significa cuidar ese espacio verde como propio, pero colectivo. O sea, nosotros pues cuidamos lo nuestro, pero lo que es de todos es de nadie y eso no se cuida. O sea, hay que cambiar la cultura para poder tener una vida urbana de esas características. Es muy compleja la situación, pero no es imposible de realizarla, ¿verdad? Entonces, cuando... El manejo de los residuos es fundamental también, ¿verdad? Aquí se hizo en algún momento dado la clasificación in situ, o sea, que yo en mi casa pueda decir esto es orgánico, lo puedo convertirlo en compostaje, utilizar en mi jardín, ya que estamos hablando de viviendas unifamiliares, ¿verdad? Por ejemplo. Sin embargo, hay experiencias en otros países relacionadas con lo que estamos viendo ahí en imagen posterior, ¿verdad? Los centros manzanas, por ejemplo, generalmente son huertas compartidas por toda esa comunidad que se pueden hacer. Hay huertas, no sé, particulares en los edificios, en las terrazas, que podrían ser llevadas a cabo, por ejemplo. Y eso implica también ir reduciendo estos fenómenos adversos que hemos dicho. Y yendo nuevamente a la inundación, yo creo que puede haber, a cortísimo plazo, es el tema de estar preparados y actuar en consecuencia, ¿verdad? A nivel de mediano plazo hay muchos planes de mitigación, la defensa, hablamos de la posibilidad de que la gente pueda estar preparada para actuar en el caso de que ocurran estos incidentes. Claro, estos incidentes. Intertanto, ¿verdad? Hay un tema, hay, digamos, tantas cosas para decir. Lo que dijo Patricia, por ejemplo, yo creo que esa es una de las soluciones que pueden, digamos, mitigar. Incluir pavimentos capaces de filtrar y absorber. Y hay varios materiales de eso. Tenemos, por ejemplo, el famoso adoquín ecológico. Te iba a preguntar eso. O sea, el adoquinado sí permite... Perfectamente, claro. Todas esas soluciones, digamos, inmediatas,
las podemos hacer, pero construirlas bien, como decir, porque Claro. Los adoquines huecos, sí, ¿verdad? los adoquines huecos que pueden tener o verde o piedra, pero eso absorbe, claro, filtra la, digamos, escorrentía superficial en las grandes lluvias, van a ayudar muchísimo. Claro que sí. Y un poco resumiendo en todo lo que estamos haciendo, me gusta una frase a mí que una vez leí. Y nosotros no vamos a resolver este problema con buenos gobiernos locales nada más. Acá tenemos que trabajar todos. La ciudad es la casa de todos, realmente. Y esa frase que escuché decía, las buenas ciudades las hacen los buenos ciudadanos. Y tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar a no arrojar basuras en los arroyos. Tenemos que empezar a querer un poco. Ni nuestra siquiera ciudad. los arroyos, porque la gente, ni siquiera arroyos, la gente llueve fuerte, sale frente a su casa y tira, que lleve el raudal, ¿verdad? Ni siquiera hay arroyo cerca. Y tapa todos los pocos desagües pluviales hechos. Otra cosa, me acuerdo de eso y quiero un poco nombrar. Hay un problema que se sumó nuevamente acá. Yo no sé en qué año Corposana pasa a ser ESAP. ESAP, ¿verdad? Los Creo que 90. fue en el año 2000 o 2002. Corposana antes se encargaba del desagüe pluvial y se hicieron desagües pluviales exitosos en la ciudad. La calle San José antes era un peligro de muerte. Con esos desagües pluviales que se hicieron, prácticamente ese problema se solucionó, ¿verdad? Pero cuando ESAP toma, digamos, Pierde en realidad el control. Queda en manos de los municipios. toma solamente la distribución de agua corriente y la cloacal. Y el desagüe pluvial quedó en un limbo por un tiempo. Hasta que creo en el gobierno, si mal no recuerdo, en el gobierno de Lugo, con el doctor Alegre como ministro, Obras públicas. se crea una dirección de agua. Otra vez ahí se retoma el tema. O sea que nosotros estamos atrasados con el tema, sumado a todos estos problemas que nombramos. Estamos atrasados en el tema del, digamos, desagüe pluvial de la ciudad como 20 años. Se nos sumó ese problema. Yo no sé cómo está ahora, cómo está, digamos, planificado. Sé hasta que se formó una dirección de agua. En el ministerio creo que era el ingeniero Montedomec encargado en ese tiempo, si mal no recuerdo, pero ya no supe más de planes Se o quedó de ahí. proyectos o cómo viene hasta hoy ese tema. Bueno, yo les agradezco a ambos. Esto es un pantallazo, digamos, desde la academia, de qué cosas hicimos y no hicimos en la ciudad y qué cosas hay que hacer. Creo que sirve sobre todo como para elemento de debate, y sobre todo para encarar a la clase política, ¿verdad? Con estos datos, ¿verdad? Decir, bueno, esto tendríamos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Permitís Sí. una sola cosita, Luis? Puede parecer muy teórico todo esto, pero sí quería comentarles que a través de la FADA hay varias modalidades para los trabajos finales de graduación. Uno es la investigación. Y hay muchos trabajos relacionados con estos temas que están publicados, pero deberían ser legitimados también y validados por los entes rectores, ¿verdad? También hay modalidades de pasantía, por ejemplo. Entonces, simplemente quiero decirles eso de que la academia, como dijiste, se ocupa de tratar de que nuestros alumnos y nosotros, obviamente que estamos aprendiendo todo, día a día, entender la realidad, porque creemos que la única manera de transformarla es conociéndola intrínsecamente. Eso quería decirles, ¿sí? Gracias a ambos, ¿eh? Gracias por... Y no afaltemos más tanto. Ay, por favor. Sí. Yo odio el asfalto. No, lo peor es que hoy día queremos asfaltar los pueblos que tienen 4 cuadras de largo por 4 de Lo que ancho. pasa es que ese es el símbolo del progreso. Sí, no. Porque es lo más fácil de hacer también asfaltar. Entonces los gobiernos se jactan de que hemos asfaltado tantos kilómetros. Hace un tiempo hubo un problema con el pueblo de Pipihugo, que estuvo en Milda Riaola, que se quería asfaltar Pobre. todo, que quedó, bueno, por suerte se paró en un 60% más o menos esa modernización del pueblo. Y bueno, tenemos que, es
Es una lucha realmente. A partir de la academia, a partir de ese hecho, la academia empezó a salir y a hacer un poco conversaciones en el interior y qué sé yo, para tratar de realimentarnos, ellos a nosotros, nosotros a ellos, y valorar un poco lo que tenemos, ese digamos, patrimonio natural que tenemos realmente, y protegerlo. Conversar con la naturaleza un poco. Bueno, Gracias. nos hemos ganado el cariño de todos los que importan asfalto. Gracias. Pero para las rutas son súper bien, ¿verdad? Las rutas No, necesitan claro. la conexión, claro. la gente del Chaco, acá hasta ahora no tiene. Se pasan asfaltando barrios, pero no necesariamente se necesitan Bueno, rutas, pero por en casa ejemplo. también no hace falta que pongamos piso en todo el patio. Ah, eso Dejemos sí. el pasto también en Sí. casa, si tenemos un patiecito ahí. No verdad. entiendo cómo es que se echan todos los árboles y se pone piso. La costumbre de los últimos años también. Bueno, Mismo. está. Después de escuchar, por supuesto, Sí, las sabias claro. reflexiones de los dos profesionales en la mesa. Qué bárbaro, no podemos Gracias. maniobrarnos. Gracias.